Amigas y amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva sesión de videoblog. En el día de hoy vamos a estar analizando tres conceptos clave que nos van a permitir comprender las diferencias que existen entre las distintas tipologías de té. ¿Alguna vez has tratado de indagar acerca de los aspectos que marcan la diferencia entre un té verde y un té negro, por ejemplo, ya sea buscando por internet o a través de alguna bibliografía, y has terminado más confundido que al inicio? Bueno, en esta nota abordaremos este tópico justamente para traspasarte información acerca de tres variables clave que nos van a permitir entender a cabalidad estas diferencias entre las distintas tipologías de té. Si es que eres de aquellos que tienden a pensar que los diferentes tipos de té provienen de plantas distintas, estás absolutamente equivocado. Todo el té proviene de una única planta que se llama Camellia sinensis. Y la verdad es que lo que determina finalmente que tú obtengas algún tipo de té, ya sea té verde, té blanco, té negro, azul, amarillo o dark tea, va a ser el proceso productivo que siguen las hojas después de su recolección. Después de que son recolectadas, son procesadas. Y ese proceso va a ser determinante en establecer que sean distintos tipos de té. Si bien la Camellia sinensis no es única, existen distintas subespecies de la planta del té, subespecies de la Camellia sinensis, y dentro de sus subespecies autóctonas también existen otras subvariedades, ya sea naturales o elaboradas por el hombre a través de lo que se denominan hibridaciones, que se denominan cultivares, y que dan lugar a variedades específicas de té, ¿ya? Una variedad, para que entiendan la diferencia, es un subgrupo dentro de un tipo de té. Podemos tener un té verde como tipología y dentro de los tés verdes hay muchas variedades de tés verdes. Distintos cultivares y subespecies dan lugar a que se puedan producir estas distintas variedades de té de calidad. Sin embargo, indiferentemente del cultivar que nosotros estemos empleando, técnicamente es posible obtener cualquiera de los tipos de té que existen a través de procesar sus hojas. Esto no nos va a asegurar para nada que quede cualquier té, cualquier cultivar bien en cualquier tipo que yo produzca. No, la verdad es que no va a resultar tan fácil. Sin embargo, teóricamente es posible porque finalmente, les reitero, lo que determina de que un té termine transformándose en un té verde o un té negro, por ejemplo, es el proceso que se sigue tras la recolección. Bueno, a continuación comenzaremos a enumerar estos factores claves que determinan cada una de las tipologías de té. En un principio vamos a analizar algunos conceptos para luego aplicarlos para entender la diferencia de cada una de las tipologías. Es súper importante de que entiendan de que el proceso productivo de un té que se puede ejecutar en cualquier granja productora en el mundo es muy variable. Y no son solamente tres las variables que afectan, son muchas, muchísimas, créanme. Y cada una de ellas, la forma en la cual son aplicadas, varía muchísimo de país en país y de zona en zona. No todos los tés negros siguen un mismo proceso productivo. Puede variar muchísimo, pero en términos generales, las tres variables que vamos a analizar a continuación resultan clave para entender lo que sucede tanto a nivel bioquímico, producto del proceso productivo que siguen, y que les va a permitir a ustedes entender qué sucede en el té y cuál es la diferencia entre cada una de las tipologías. Primer concepto a analizar: oxidación. Probablemente lo han escuchado hablar muchas veces. ¿Qué es la oxidación? Bueno, la analogía más simple que podemos hacer es la de la manzana que cortamos y comienza a oscurecerse. ¿Qué le sucede a una manzana cuando comienza a oscurecerse? Cuando tú la cortas, las células internas comienzan a entrar en contacto con el oxígeno circundante y gatillan una reacción química de intercambio de electrones que se denomina oxidación. Al té le sucede exactamente lo mismo. Cuando el té es enrulado, cuando se le da su forma, ¿ya? O cuando se expone cualquier célula interior de las hojas o de los brotes al oxígeno circundante, se activa una enzima que se denomina polifenol oxidasa y provoca que se inicie el proceso oxidativo, de la misma forma a como ocurre en una manzana.
Y esto provoca de que los antioxidantes naturales que se encuentran en la planta del té comienzan a sufrir una serie de transformaciones por caminos bioquímicos bien complejos que determinan que se produzcan cambios en los tipos de antioxidantes y a la vez provocan de que el color de las hebras vaya cambiando, comience a oscurecerse, lo cual provoca una serie de cambios químicos en el contenido de las hojas y por supuesto de sus beneficios. Segundo proceso a analizar: fermentación. ¿Qué es la fermentación? Muchos tienden a confundirlo, la verdad, con la oxidación, pero la fermentación es un proceso absolutamente distinto. Tiene un origen químico similar en cuanto a que también consiste en un proceso de intercambio de electrones entre sustratos. Sin embargo, lo que provoca este intercambio de electrones en un proceso de fermentación no es el oxígeno circundante, sino que la interacción que se da con bacterias. Y para el caso del té, este intercambio de electrones se produce entre los antioxidantes y el resto de compuestos presentes en el té con la proliferación de bacterias que se dan ante condiciones especiales de temperatura y humedad, básicamente. ¿Esto qué provoca? Provoca, al igual que la oxidación, una serie de cambios, pero a través de caminos bioquímicos diferentes. De cierta forma se logra un proceso mucho más complejo y más avanzado en el cual se transforman estas moléculas antioxidantes en diversos compuestos, lo cual obviamente también cambia el aroma, el sabor, la química y por supuesto los beneficios que tienen los tés que son sometidos a él. Tercer proceso: fijación. ¿Qué es la fijación? Probablemente pocos lo han escuchado. La fijación es un proceso que se aplica a las hojas de té para detener la oxidación, para impedir que suceda la oxidación o bien para detenerla si esta ya se ha iniciado. Básicamente consiste en la aplicación de un golpe de calor a las hojas por algunos segundos o por algunos minutos, va a depender de la técnica que se utilice para ello. ¿Y qué es lo que provoca esta fijación? Ese golpe de calor inactiva la enzima polifenoloxidasa y por lo tanto detiene cualquier proceso oxidativo que ya se haya iniciado, y si es que las hojas no han sufrido nada de oxidación aún, va a permitir de que nunca se oxiden, indiferentemente de que las podamos transformar en polvo o tener completamente rotas. No se van a oxidar si es que han sido sometidas a este proceso de fijación. La fijación es un proceso sumamente importante porque no solamente determina el que haya o no haya oxidación, sino que además la técnica que se emplee para su ejecución va a determinar con mucha fuerza el tipo de notas aromáticas que un té pueda desarrollar. Para muchos, oxidación y fermentación tienden a ser conceptos súper complejos que generan un montón de dolor de cabeza. Y básicamente porque existe mucha literatura, muchos videos y mucha información disponible a partir de la web en la cual estos dos conceptos se tratan como si fuesen lo mismo, al unísono. Algunas veces puedes leer de que un té está oxidado o que está fermentado cuando se está hablando de la misma tipología, cuando no es así. Esto tiene varias causas. Por un lado, muchas veces cuando no hay un conocimiento muy grande, especialmente incluso en los agricultores de las zonas productoras, se ha tendido a llamar fermentación a cualquier transformación química que sufre el té. Pero a un nivel químico, técnico, ¿ya?, es diferente la oxidación de la fermentación por lo que explicamos antes. Y es importante que lo sepan. Hay algunos tés que se pueden oxidar y fermentar al mismo tiempo, o mayoritariamente fermentarse y oxidarse, pero por lo general tiende a aplicarse un proceso u otro. Ahora bien, amigos, ¿cómo podemos utilizar estos tres conceptos recién analizados para entender las diferencias entre las distintas tipologías de té? Es lo que vamos a proceder a hacer a continuación. Si han entendido a cabalidad los conceptos de oxidación, fermentación y fijación, se les va a hacer bastante simple entender esta parte. ¿Por qué? Básicamente tenemos té que no se oxidan nada. ¿Qué tés son esos? Los tés verdes. Un té verde, ¿por qué tiene sus hojas tan verdes? Justamente porque inmediatamente después de la cosecha son tés que son sometidos a un proceso de fijación, indiferentemente de la técnica que se emplee, muy rápidamente después de la cosecha para evitar que las hojas sufran cualquier tipo de oxidación. ¿Y eso qué provoca? Va a provocar de que el contenido de antioxidantes original que tiene la planta se vea inalterado, porque no va a sufrir ningún tipo de modificaciones, manteniéndose en un 100% intacto. ¿Qué otra tipología tenemos? Tenemos los tés azules. Un té azul, o los oolongs, como se conocen realmente, corresponde a tés que inician un camino de oxidación.
inician su oxidación de forma forzada, ¿ya? Se somete a otros procesos que permiten de que se gatille el inicio de este proceso oxidativo. Sin embargo, lo que marca las características de los oolongs es que este proceso de oxidación no es completo. Es un proceso de oxidación que ocurre para un porcentaje de los antioxidantes originales que van a transformarse en otros compuestos. Y generalmente este rango de oxidación oscila entre un 20% y un 80%. Este rango tan amplio puede determinar que igualmente distintos tipos de oolongs con distintos grados de oxidación puedan verse muy diferentes y tener aromas distintos y beneficios distintos. Es por eso que se da mucha confusión con respecto a los oolongs, pero te reitero, en base a los conceptos anteriores, lo que principalmente caracteriza a un oolong desde el punto de vista de su proceso productivo es que son tés que se encuentran parcialmente oxidados o semi-oxidados. Los tés negros, ¿qué pensarán con respecto a los tés negros? Bueno, probablemente son los más oscuros, probablemente son los más oxidados. Y efectivamente así es. Un té negro se considera a un té que sufre un proceso oxidativo mucho mayor, que sobrepasa el 80%, es decir, que transforma más de un 80% de los antioxidantes originales de la planta del té. Y esto genera una serie de transformaciones visuales y de aroma que diferencian de oolongs y de tés verdes, por supuesto, a nivel químico y a nivel de beneficios. Por lo general, como sabemos, los tés negros los utilizamos porque tienen un contenido de cafeína mayor como activadores. Sin embargo, ese nivel de cafeína que se desarrolla no proviene de que sufra una mayor oxidación. Sin embargo, sí hay una mayor cantidad de cafeína en estos té producto de que para forzar que se dé este proceso oxidativo a este nivel, las hojas son sometidas a otros procesos donde se rompen muy fuertemente sus paredes celulares, lo que provoca de que posteriormente, cuando los infusionemos, liberen una cantidad de cafeína mayor de la que originalmente tiene la planta, y además porque los preparamos durante un tiempo de infusión mayor. Luego también tenemos los tés blancos, amigos. Los tés blancos se caracterizan porque tienen altos contenidos de antioxidantes, principalmente por las partes de la planta del té que se utilizan para su elaboración. Sin embargo, desde el punto de vista de su proceso productivo, lo que los caracteriza y diferencia del resto de tipologías es que son tés que reciben una muy leve oxidación natural. Hago hincapié en el término natural porque no es una oxidación forzada como la que se gatilla en los oolongs o en los tés negros, en donde aplicamos otros procesos que generan que se inicie un proceso oxidativo intenso. Aquí derechamente el té blanco se coloca al sol y no se somete prácticamente a nada más. ¿Y esto qué provoca? De que las hojas suavemente reciben una pequeña oxidación que provoca una leve transformación de los antioxidantes originales, que son muy pero muy altos en cantidad producto de las partes de la planta utilizada. ¿Y esto qué provoca? De que sean tés bastante delicados, como ustedes saben, como lo hemos visto en sesiones pasadas. Por lo tanto, lo que los caracteriza es que son tés mínimamente procesados y que sufren una leve oxidación natural. ¿Qué otra tipología tenemos? Los tés amarillos. Son muy similares a los tés verdes, con la única diferencia de que tras el proceso de fijación son sometidos a un pequeño proceso de fermentación cubriéndose con agua, con paños mojados en realidad, dejándolos al sol por un par de horas, no superan las 3 o 4 horas, y esto que provoca de que se produzca una pequeña fermentación bacteriológica que los endulza levemente, con un dulzor bien especial de tipo como anís, muy rico por lo particular. Bueno, finalmente tenemos una última tipología que es la tipología de los dark teas. ¿Cuáles son los dark teas? Generalmente las personas tienden a relacionar a que la tipología es el famoso té rojo chino, pero sin embargo la tipología no es té rojo o pu'er como se conoce, sino que dark tea, porque esta tipología considera a aquellos tés que solamente sufren fermentación como su mayor proceso productivo. Y dependiendo del tipo de bacteria que fermente al té, vamos a tener distintos tipos de dark teas. Y el pu'er o té rojo chino es una variedad dentro de este mundo de los dark teas. Y como les decía, los dark teas, desde el punto de vista de su proceso productivo, se caracterizan por sufrir intensos procesos de fermentación bacteriológica. ¿Pueden sufrir oxidación? Sí. Efectivamente, son procesos que pueden ocurrir a la par. Sin embargo, los dark teas de buena calidad tienden a tratar de minimizar al máximo el proceso oxidativo,
para que las transformaciones bioquímicas que se den en las hojas se originen mayoritariamente a partir de la fermentación, cosa de que sean tés más puros, por así decirlo, en cuanto a los beneficios y sabores esperados para ellos. Como podemos ver, amigas y amigos, estos tres conceptos analizados resultan clave para comprender las diferencias entre las distintas tipologías de té que existen. Sin embargo, recuerden siempre de que el hecho de que una variedad de las miles que existen dentro de cada tipología, el hecho de que tengan sus propias características aromáticas, de sabor, intensidad y de otras características organolépticas, se debe no solamente al efecto de estas tres variables, sino que a una serie de otras variables que obviamente por tiempo no podemos analizar en esta sesión. Requeriríamos muchas horas verdaderamente y cursos más avanzados para hacerlo, pero es importante que lo sepan. Y que es importante también que recuerden de que estos tres conceptos son clave porque marcan las principales diferencias de las tipologías desde el punto de vista de su proceso productivo. Esperamos que las notas les haya gustado y si es así, ayúdenos a compartirlas, ¿ya? Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales TEA Institute Latin, tanto en fanpage de Facebook como en Instagram. Y bueno, revisen siempre también nuestra página web porque tiene mucha información, están publicados nuestros eventos, hay cursos gratuitos, hay cursos pagados obviamente y un montón de información que les puede ayudar a cada uno de ustedes, amigas y amigos Tea Lovers. Nos vemos en una próxima sesión. Que se encuentren muy bien y saludos.